Ya. Muy bien, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. A ver qué pasó por acá, aguanta. Ya, ahí vamos a estar. ¿Ya listo? Muy bien, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy vamos a tener un programa especial, una conversación muy amena con el profesor Jorge Pita Ruiz. Hemos estado nosotros dialogando y al menos ya con dos deportistas, con los cuales, ex deportistas, con los cuales ya hemos difundido esas entrevistas. Y lógicamente, la persona que conoce mucho, sabe y ha estado muy de cerca es el profesor Coco Pita Ruiz. Entonces, esta conversación se va a basar exclusivamente en las informaciones que él tiene, más que nada vivencias o hechos vividos específicamente con cada uno de ellos y con los que se van a venir más adelante en las entrevistas que estamos efectuando para poder mostrar a todo nuestro público, a todos los seguidores de Deporte en Acción, la historia grande de cada uno de nuestros deportistas. Profesor Eduardo, muy buenas noches. Buenas noches, Henry. Un saludo para la afición de Deporte en Acción. Y no te olvides, Henry, una fecha muy especial, una fecha muy significativa. Estamos celebrando las fiestas patrias y parte de la conversación, por no decir un gran momento de esta charla amena que vamos a tener con el profesor Jorge Pita, va a centrar también en las actividades que se realizaban en antaño por celebración de nuestras fiestas patrias. La presencia de delegaciones, visitantes de países hermanos, de otras regiones, donde el profesor Jorge tiene un amplio bagaje, una gran información al respecto, y pues vamos a traer a memoria, vamos a traer al presente todas esas actividades que se realizaban dentro de la conmemoración del aniversario patrio. Correcto, profesor Eduardo. Ahora vamos con el saludo del profesor Coco Pita Ruiz. Profesor Coco, muy buenas noches. ¿Qué tal, Henry? Muy buenas noches. Igual manera, Lalo, es un grato y placer estar en un programa tan importante y sintonizado, justamente para hablar de temas relacionados a la propia actividad que hacemos, que es el deporte, cuál es una pasión de todos nosotros, y siempre hemos dicho, ¿no? Hemos seguido el deporte de niños y lo llevamos muy adentro, ¿no? Y eso es muy importante. Correcto, profesor Coco. Antes de dejarles en el diálogo con Eduardo, yo quiero comentarle que en lo poco que hemos andado en busca de las historias de los propios protagonistas, en cada una de ellas siempre está el profesor Coco Pita Ruiz. Y realmente es impresionante todo lo que uno ha ido escuchando en estos días, profesor, y es admirable lo que en años anteriores, en años pasados, se vivía con relación al deporte. Es increíble las historias que vamos recogiendo de cada uno de los protagonistas. Muy bien, profesor Eduardo, le dejo, por favor, para que puedan conversar ampliamente con el profesor Coco Pita Ruiz. Adelante. Has tocado algo importante, Henry, has tocado algo importante y de verdad, con quienes hemos conversado siempre ha estado la presencia del profesor Augusto, Jorge Augusto, para los que no lo conocen. Hablábamos y escuchábamos, por ejemplo, a nuestro gran caballo loco, como así lo conocemos todos y así como él quiere que lo llamen, y él mencionaba pues de los viajes de antaño, de los primeros viajes, y la presencia de Jorge Augusto Pita Ruiz, más conocido como el profe Coco, siempre presente a los 13 años, siendo parte, acompañando a la delegación del Sacachispas en esta primera Copa Perú, donde iba a través de nuestra vía incipiente en un camión a representar a Madre de Dios en esta etapa. Y esto pues a nosotros nos llena de mucha expectativa, dado de que desde muy temprana edad siempre el profesor Augusto Pita estuvo vinculado con la actividad deportiva. Ojito, cuéntanos sobre esas actividades, sobre esos eventos que se realizaban en antaño, todo ese bagaje de información que tienes tú y que nosotros necesitamos saber para conocer nuestra historia, porque de otra forma no podemos querer a nuestra tierra. Claro, en verdad, Lalo, hay mucho que hablar, ¿no? No solamente del fútbol, sino de otras disciplinas deportivas. Por ejemplo, se inicia la Copa Perú a nivel nacional, que es pues hechura de Víctor Nagaro, un gran dirigente que tuvo el deporte en general, porque no solamente el fútbol, él dirigió el Comité Nacional de Deporte, ¿no? Inclusive fue uno de los grandes personajes
que motivó que Teófilo Salina sea el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol ese tiempo, hoy Conmebol, ¿no? Y que tenía su sede en Lima, y que ya imagínate la presencia del Perú en eventos internacionales como personajes con esto. Y Nagaro no solamente hablaba pues que el fútbol tenía que ser el profesional, que justamente en el 2012 celebró 90 años el fútbol amateur, ¿no? Como federación, pero no había un campeonato que sea la inspiración propia de los pueblos, ¿no? Que nazca primero desde la etapa de lo que se llamó los partidos distritales. Acuérdate que antes se jugaba solamente por amor a la camiseta, ¿no? Se jugaba el campeonato y salías campeón, te entregaban tu copa y tú feliz. Entonces hubo la idea de que los campeones de ligas, de las ligas ya del departamento, después de haberse eliminado, participen en una Copa Perú. Y el 67 ya hubo entusiasmo en Puerto Maldonado, ya teníamos un estadio, es el actual estadio municipal, ahí tengo a mi espalda inclusive a uno al que tiene la iniciativa de haber sido el que inicia, el que da el motivo para que haya un estadio municipal como don Alberto Gandulia Polo. El 67, en noviembre del 67, el Deportivo Maldonado, que era favorito, pierde frente a este Zacachispa Fútbol Club, que había nacido un 23 de septiembre en la prueba ocasional, en una reunión de profesores, amigos, artesanos, y nace un club, si se quiere, muy humilde, pero con una camiseta tradicional, porque acuerdan eso, los colores de Alianza Lima. Entonces hacían mención que el club también era de amistad, de alianza, porque eso fue también el espíritu de Alianza Lima cuando nace en el 1901, ¿no? 1901. Y entonces, igual de Zacachispa, entonces es protagonista y es el primer campeón de liga reconocida para pasar una etapa, si se quiere, departamental. Y para esa suerte, como siempre, pertenecemos a una región que no es la nuestra, donde participa Puno, Apurímac, ¿no? Puno, Apurímac, Ayacucho, Cusco y Madre de Dios. Esa es una parte muy bonita, ¿no? de la historia que tiene el fútbol. ¿Cómo trasladarse al Cusco, Lalo? La carretera recién era una vía de penetración que lo había iniciado Manuel Prado todavía en la década del 50 y la continuación del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, con mucha visión de haber sido la penetración, los caminos marginales y unir los pueblos, ¿no? Prueba de ello es que se construye un puente sobre el río Inambari, que era el gran problema, porque la punta de carretera era Golondrina Inambari, bajaban los motores hasta Puerto Carlos porque no llegabas a Macuco, porque era una cumbre muy difícil. Entonces, cuando ya hay el puente, la cosa cambia, ¿no? Entonces ya hay carretera, hay más movimiento, y había una sola línea aérea, tú te acordarás a lo mejor de niño, que era la compañía Fose. Entonces salir al Cusco era pues irte martes, jueves o sábado, entonces esos días, y Zacachispa no contó con el dinero apropiado y consigue irse por carretera. Sale un día miércoles, si no me equivoco, del mes de febrero, claro, para una final, para una etapa nacional del año 68, en un camión encima de tablas de madera, que era lo típico y lo clásico para poder trasladarse al Cusco, ¿no? Era la forma como nos trasladábamos, pues, ¿no? Claro, no había otra forma. Entonces, encima de un cisterna. Claro, o cisterna, no había ni cisterna, sino el combustible venía en cilindros, ni siquiera en cisterna todavía esa época, ¿no? Los cisternas vienen después. Yo me acuerdo que las grandes compañías, o por decirte, tu tío que era el administrador de en ese tiempo, la compañía eléctrica, venían en cilindros el combustible, ¿no? Y todavía medían con una varilla, si el cilindro completaba los 54 galones que decía. Bueno, eso es aparte. Entonces salir, y época de lluvia, pues Lalo, ya era una cuestión arriesgada, ¿no? Y yo era niño, y yo vivía en el Cusco, y dije, qué buena hora para irme por carro, y porque mi tío era dirigente del Zacachispa, y me voy por carro. Salimos de Puerto Maldonado y no llegamos ni al 45 ese día, ni al kilómetro 45, que era horrible.
a duras penas se llegó creo que muy temprano al día siguiente o esa noche, muy tarde, hasta el kilómetro 60, donde era la chacra de la familia Alpaca, de doña Julia Caicho. Y ahí 29, 30 personas de frío, con lluvia, ¿no? Y ahí esperar que oree, como se decía, para seguir viaje, porque el tramo más difícil era de ahí hasta que se llamaba la Pampa, que terminaba y comenzaba el 141, subía ya Mazuco, ya estabas en Cusco prácticamente, 15.000 Cusco, ¿no? Que es un tramo que ya estaba más afirmado y todas las cosas. Y mira tú, llega una delegación de Puerto Maldonado. Yo me acuerdo verlos a los chicos de Zacachipa, muchachos, los hermanos Macahuachi, verlo a Flores, verlo a los hermanos Martínez, Germán Río, Herbert Lobón Segarra, ¿no? Los hermanos Díaz. No, creo que los Díaz ya estaban en el Cusco, si no me equivoco. Creo que sí, porque ellos venían de Lima. Habían estado en Lima, tanto René como Nemesio, que eran de Zacachipa, íntimo. Tamura, Luchito Córdoba, que era muchachito. Entonces llega una delegación encabezada por el siempre dinámico y amigo Enrique Lazarte Alarcón, preocupado con el alcalde, autoridades, dicen, bueno muchachos, hemos venido a llevarles a Maldonado y hemos conseguido que mañana salgan en avión. ¿Tú crees que cuál fue la respuesta de los jugadores y los técnicos, los dirigentes? Un poco de amor propio y decir, seguimos para adelante, ¿no? Es un esfuerzo porque no nos han dado en su debido oportunidad el apoyo, un poquito ya con más sobriedad. Y los únicos que retornan es este muchacho Tamura Savera, que era el chino más conocido, y Lucho Córdoba, que ese día le comenzó a hacer un dolor en el apéndice, ¿sí? ¿No? Entonces, de repente le va a pasar algo y se regresan en las camionetas que habían llevado, 4x4, camionetas marca Jeep, ¿no? Camionetas, no carros chicos, sino don Enrique del Sol, la compañía del Sol tenía una camioneta roja y una verde, más otra camioneta de la Junta de Obras Públicas para recoger a Zacachipa. Bueno, para adelante. Se llegó a 15.000 el día jueves en la tarde, ¿no? Y se compraron los primeros, el jueves a mediodía, se compraron los pasajes en el único ómnibus destartalado que decía Urcos 15.000. Y me acuerdo porque era de la familia Viñati, ¿no? De Urcos, estos ómnibus que era un lujo, pues un lujo subir de un camión de madera, sentarte en un asiento que no era pulma, pero por lo menos era asiento, ya era otra cosa, ¿no? Claro. Es como si ibas de un avión carguero a un jet, ¿no? Eso era, y normalmente, pero ese día pactan un partido los chicos con la selección de 15.000, que lo dirigía Julio César Chaparro, ¿de acuerdo? Y yo de niño miraba la cancha, porque yo había vivido en 15.000, o sea, conocía a la gente, y el Zacachipa le gana 8-0. Ya imagínate que cualquiera pensaba que era un equipo de sensación, Zacachipa, Fútbol Club, y esa noticia también llegó al Cusco, pues. Y el Zacachipa llega al Cusco, Lalo, me voy a permitir que demorarme, llega al Cusco el día sábado. Para esto los implementos deportivos ya se habían encargado con anticipación, es decir, pues lo vamos a comprar en las casas deportivas que hay en el Cusco, una ciudad, y para mala suerte no llegaron los uniformes originales del Zacachipa Fútbol Club, que era el clásico azul blanco a rayas, que lo estás viendo en mi espalda ahí, no sé si podrás captarlo, de la Alianza Lima. Lo que llegaron fueron unas camisetas a rayas igual que el de la Alianza, pero celeste, tipo selección argentina. Entonces, todas las delegaciones que participaban en esa Copa Perú, a excepción del Cinciano, que era de casa, estaban alojados entre el hotel Palermo y el Panamericano en el Cusco, que eran famosos hoteles de media caña, que se dice. Claro. Y ahí estaban alojados el Centenario de Ayacucho, el Unión Grauina o Miguel Grau de Abancay, el Carolino de Puno, el Zacachipa Fútbol Club, que eran los 4 que venían de regiones lejanas. Mira, Ayacucho, pues ese tiempo para llegar a Ayacucho por tierra lo hacías en 62 o 65 horas, ¿no? Que no era fácil, ¿no? Igual como para decirte Puerto Maldonado. Y bueno, Puno, que era tren,
que tú sabes que era, Sí, que sí, era más fácil, cómodamente. claro. Esta es la participación en el año 68 del Sacachispas Fútbol Club. De esa manera participa en la primera Copa Perú. Claro, esa fue la información que recibimos por parte de Nemesio, por parte de Ernesto, que nos contaron, nos comentaron algo. Y a veces, pues, algunas cosas que necesitamos nosotros para ahondar, para reforzar toda esa gran idea, ese gran periplo, esa gran aventura deportiva que se inicia con esta Copa Perú. Ya posteriormente vinieron otras Copas Perú, otras presentaciones exquisitas. Y no nos olvidemos que dentro de las más resaltantes participaciones de equipos de Madre de Dios en la Copa Perú, estuvo Jorge Pita a la cabeza del Club Deportivo Maldonado, en nuestra única presencia nacional como región en esta Copa Perú, ¿no? Y a ver, tráenos algo a la memoria respecto a esa gran participación del Deportivo Maldonado en la Copa Perú del año 86. 85, la final. 85, claro. Bueno, es otra etapa, ¿no? O sea, yo tengo la suerte, Dios me ha dado esa suerte, me identificó mucho con el deporte, ¿no? O sea, de niño siempre me ha gustado estos ojitos que ya realmente están cansados. Tuve el gusto de ver muy cerca, por ejemplo, las grandes jornadas deportivas de verano en la capital de la República, que yo solía ir de vacaciones, y tener la suerte de vivir en una prolongación de una avenida a una puerta donde vivía el gran Alberto Gallardo Morales, que era jugador del Sporting Cristal o del Tabaco antes del Mariscal Castilla. Y acuérdate que fue un olímpico que estuvo pues en Roma, ¿no? En Roma. Y esto me permitió que más se me penetre el fútbol, ¿no? Y mucho aprendí, quién sabe, no es porque yo acepto los retos que se dicen, por ejemplo, no porque ves mucho fútbol, puedes ser entrenador, no porque has visto televisión, puedes ser entrenador, no porque has jugado pelota, puedes ser entrenador. Para ser entrenador de fútbol se estudia, hay que ser un profesional, hay que dedicarse a eso, y de eso estoy que te digo, totalmente de acuerdo, pero son épocas que, madre de Dios, no teníamos entrenador. Yo estuve entrenador y en el año 73, ¿no? Con Nación Deportiva CNB, donde di mis primeros pasos, que llegamos también a la etapa 12 de la Copa Perú, justamente en un partido de vuelta con Alfonso Garde. Bueno, ahí me inicio como entrenador, ¿no? El año 73, y ahí paso a ser entrenador de Deportivo La Joya, ¿no? En un momento de otros clubes. Y doy un salto, bueno, aparte del CNB que tuve como 3, 4 años, di un salto al Deportivo Maldonado, que era el club de mucha trayectoria y que era pues prácticamente un club que había abrazado mis tíos, mis abuelos, mis padres, ¿no? Y que normalmente decían que el Deportivo uno no se hace, sino que nace siendo el Deportivo Maldonado. Y es ahí donde me entrego íntegro. Primero participamos en la Copa Volpebra, ahí donde ganamos muchísima experiencia. Yo mañana o pasado estoy sacando un especial referente a un jugador que brilló con luz propia en la Academia de Bolivia, ¿no? Entonces, y el Deportivo tuvo una suerte increíble para conformar un equipo el año 84, Eduardo. Yo, ese tiempo, don Gilberto Pandura había retornado, creo, a Puerto Maldonado, o todavía no se había ido, no estoy muy claro, eso nos podrá aclarar Henry, y juega un papel importante en una nueva junta directiva del Deportivo Maldonado que lo presidía Leonel Franco Rojas junto con Marco Antonio Pita Ruiz y otros jóvenes, porque había dejado el club el ingeniero Venero, que era joven, que ya había sido trasladado de Electrosur, porque él era el jefe de Electrosur, y había quedado Corimanya como presidente. Entonces, en esa etapa, nosotros del eliminatorio 84-85, Corimanya está a cargo del club, ¿no? Entonces, para eso salimos a jugar los partidos que nos determinaron clasificarnos. Y justo para el 8 de octubre del 85, que se suspende el partido que teníamos que jugar en Camaná, por aniversario también del Deportivo, permite una renovación de los dirigentes, de ahí donde toma la batuta pues Leonel, Marco Antonio Pita, o sea, Leonel Franco y don Gilberto
por la experiencia que tenía como el tesorero de la institución. Entonces, el hombre fuerte, Manuel Reati Pérez y otros integrantes que hacen que el club dé un paso importante. Históricamente se clasifica para una final de la Copa Perú al Estadio Nacional, habiendo asumido la presidencia de la República en el 85, Alan García Pérez, y siendo presidente de la Federación Osvaldo Cachito Ramírez. O sea, volvían las finales de la Copa Perú al Estadio Nacional. 6 equipos participantes. La Unión, Hungarito. La Unión, un equipo de Ica, ahorita te voy a decir el nombre. Justo hemos estado hablando, Tejido La Unión, un equipo de Ica, Hungaritos de Iquitos. Ayacucho, el Guanta. Ateneo de Guanta, Deportivo Maldonado, y uno del norte. El norte. Uno del norte. 6 equipos, ¿no? 6 equipos. Y normalmente nosotros, por ejemplo, antes de llegar a Lima, hubo mucha expectativa, ¿no? Mucha expectativa, porque primera vez que un conjunto, un club de esta parte de la selva, TNI había jugado papeles importantes en el fútbol profesional, había jugado papel importante en los torneos de verano que organizaba la Asociación de Fútbol Profesional, ¿no? Porque Iquitos, aparte que era plaza de fútbol, entonces prácticamente el Club Deportivo era un club, si se quiere, nuevo, ¿no? Con mucha expectativa, pero cuando analizas con mucha trayectoria dentro de la propia Federación de Fútbol, ¿no? Días antes de viajar, ya los periódicos, los medios informativos se ocuparon del Deportivo Maldonado, llamando por teléfono cuáles son las condiciones, dónde ahí, con el equipo, cómo está financiado, ¿no? Además creían que era un equipo sumamente millonario que venía de esta parte de la selva, ¿no? Que estaba sonando por lo de la madera, castaña, y un poco que ya entramos al mundo del petróleo, porque había el petróleo, las compañías petroleras que venían a hacer estudios de exploración. Claro, antes petróleo no había dejado claro. Y teníamos varios jugadores que justamente trabajaban en las compañías petroleras. Llámese Elías Raldón, Fernando Valverde, había otro muchacho que no pudimos llevarlo justamente porque no obtuvimos el permiso de una compañía petrolera. Es así que llegamos un noviembre del 85 a la capital de la República, a esta gran final de la Copa Perú, que fue la participación de Madre de Dios, una finalísima con mucha expectativa, ¿no? En este periplo de la Copa Perú, Eduardo, tuvimos mucho apoyo de mucha gente, ¿no? Mucha gente, amigos, gente experimentada. Acuérdate que Jorge Machuca pasó por Madre de Dios. Claro, como profesor de educación. Había jugado por el Deportivo Maldonado, por el León Minero, por el equipo de Nacional, ¿no? Y por el Deportivo Maldonado, sus últimos partidos. Y se encariñó cuando llegamos a Arequipa para irnos a Camaná. Coquito Machuca era el asistente, el preparador físico de Máximo Carrasco en el Melgar Fútbol Club, ¿no? Y esto permitió que apenas lleguemos a Arequipa, el primero que llega con nosotros es Jorge Machuca, sentarnos, ¿no? Vas a jugar en Camaná, esto es así, y recibiendo todo, ¿no? Todo. En buena hora, todos los que vengan, vosotros no éramos sabios, ¿no? No es como alguien diga, en el fútbol todo está inventado, ¿no? En el fútbol hay que ser estudioso, es como la guerra, ¿no? Cómo te preparas para atacar, cómo te preparas para defenderte, cómo dispones tus soldados, tus tanques, etcétera. Igual. Entonces recibimos consejos y Coco no nos pudo acompañar porque el Melgar jugaba fuera de Arequipa, ¿no? Fuera de Arequipa. Fuimos en un sábado a Camaná, expectativa, hijos de Madre de Dios que vivían en Arequipa nos siguieron, ¿no? En el ómnibus, en Camaná nos recibieron y estuvimos ahí y hicimos un buen partido. Al retorno a Arequipa, el otro partido era en Guanta, Ayacucho. Entonces, había un dilema cómo ir y cómo íbamos a llegar. Había que buscar el mapa, qué línea, qué ómnibus te llevaba, ¿no? En qué ruta. Y no encontraba ninguno que decía Arequipa, Ayacucho. Si no, tenías que ir de Arequipa a Pisco a esperar 2 cosas y tenía posibilidad que estando en Pisco el ómnibus pasaba y solamente había cupo para 3 o 4. Entonces tenías que irte hasta Lima. Pero toda esa semana nos quedamos en Arequipa preparándonos, ¿no? Bajo la dirección de Coquito Machuca, en la preparación fija, bajo mi dirección y junto con Víctor Bautista, nos ayudó bastante Coquito Machuca y también el profesor Mora, ¿no? Gilberto Mora Sacasegaba. Exactamente, nos fuimos a la cancha de Gloria, a los baños sauna,
y así estuvimos preparados, de tal manera que viajamos a Lima un día jueves para estar el viernes y de ahí al día siguiente para enrumbar a Ayacucho. Ayacucho. O sea, desde Lima, Lima entrando por Pisco, Castrovirreina y llegar a Ayacucho. En plena época de terrorismo. Terrorismo. ¿No? Porque inclusive don Enrique Lazarte, más el prefecto en Puerto Condado, decían, vamos a esperar la confirmación del jefe de la plaza, que era un general en Ayacucho, para ver qué era el apoyo. Efectivamente, recibimos el apoyo. Los primeros que nos recibieron fueron gente de la Policía de Investigación del Perú para decirnos en qué hotel íbamos a estar. Estas son las condiciones de la seguridad, no deben salir, a tal hora es el toque de queda, ¿no? Y todas las condiciones del caso, ¿no? Sí. Creo que están actualizando. Henry. Sí, está bien, está actualizando. Ya. Y estas son las cosas que nos ha permitido una gran carrera dentro de lo que más me gusta, que es el deporte, ¿no? Estar y ya llegar a Lima, después de haber estado en Guanta y todas estas cosas, a una final, fue una gran satisfacción, ¿no? De llevar lo mejor que tuvo, quién sabe, el fútbol, algunos que por egoísmo, y eso hay que decirlo, sus dirigentes no aceptaron dar como recurso. El único club que puso los naipes sobre la mesa y dijo, los jugadores que quieran, fue el Sport Miguel Grau. Había un dirigente de la Marina, un oficial de la Marina. En ese tiempo estaba el comandante Carlos Cobos Vargas. Creo que sí. Y dijo, lo que ustedes quieran. Entonces nosotros lo habíamos tentado a Pepe Arias y Pepe Arias nos acompañó, pues, ¿no? Que era jugador del Miguel Grau. No hubo otro. Y ese año el subcampeón fue el Miguel Grau, justamente. Claro. Y así fue, ¿no? Y así fue, que fue nuestra participación ya en la Copa Perú. Tuvimos también la suerte que al llegar a Lima, justo el 84, el 82, se había considerado el botín de oro del fútbol peruano a nuestro paisano Jorge Ramírez Cardoso, y esto permitió que también él ya había sido, no sé si el término es correcto, jugador que había sido comprado por el Deportivo Municipal. ¿No? Ahí, entonces, Coco ya vivía y justamente había estado en la selección España 82, que no viajó porque hubo otras cosas en el trasfondo del deporte. Tú sabes que hay grandes, ¿no? Y eso es lo que había pasado, ¿no? Con él, porque él provenía del Melgar en el 82. Claro. Que no estuvo, pero estuvo en las eliminatorias, estuvo en Uruguay, Paraguay, en todos los partidos de Venezuela, disputándose con Leo Rojas el titularato como marcapunta. El resto es historia. Y cuando llegamos a Lima, Coco estuvo en el Municipal, presto también a apoyarnos, ¿no? Claro. Pero no tuvimos un apoyo, si se quiere, completo. ¿Por qué? Porque Coco también salían a provincia, ¿no? Hoy día, esta semana no postar, nos vamos a provincia, esto que el otro, pero recibimos apoyo de todo lado. Por ejemplo, grato fue encontrarnos con el médico que había estado en Madre de Dios, Ramón Aparicio, que estuvo como médico en el ejército y que conocía a muchos de los jugadores, que había peloteado con él en la cancha del ejército en el 81, 82, ¿no? Entonces lo saludó a Cholo Jiménez, a Lucho Pastor, ¿no? A Pelacho Ochoa. Y él, que estaba de médico de Alianza Lima, vino junto con el doctor Alder Rossi a ser médico del Deportivo. Del Deportivo. Y además Ramón había jugado pelota, había jugado en el Sporting Cristal, en la U, ¿no? Y conocía, sabía, ¿no? Con él también conversamos de fútbol. Y recibimos de todos, ¿no? De todos. O sea, para aprender se hace de todo, ¿no? Y eso es saludable. Hay algo que en esos tiempos yo recuerdo, estaba en esos tiempos en la Marina y veía que se había habilitado inclusive un sistema de iluminación en el estadio, en la tribuna del estadio, en el antiguo estadio, en la tribuna de madera, para que el Deportivo pueda entrenar en horas de la noche, pueda también hacer sus trabajos físicos. Fue la suma de muchas voluntades para que apoyara a este equipo del Deportivo y pueda pues hacer una buena campaña en esa finalísima de la Copa Perú, ¿no? Así es, mira, Eduardo, por esto te dije, estaba el señor Corimanya y esto permitió que nosotros teníamos 2 entrenamientos al día.
Uno lo hacíamos a las 5 de la mañana con el apoyo de Electrosur, que iba a los que no tenían movilidad o por lo menos a despertarlos. Iba el carro con este conductor que me acuerdo, Mauro Cevinci, iba y tocaba el claxon, y hacerle bulla en la puerta de la casa, y subían los jugadores al medio camión de Electrosur y llegaban al estadio 5:20, 5, y comenzábamos una jornada, ¿no?, de preparación física, etcétera. Y la otra lo hacíamos a las 7, 7:30 de la noche, porque salían justamente Valverde, Elías Galdós de las compañías petroleras y otros chicos que venían a trabajar en el día, y en las 7 hacíamos la otra jornada con la iluminación artificial que había puesto Electrosur también en forma gratuita, ¿no? Porque además son cosas que han permitido que el deportivo se prepare convenientemente. Claro. Igual te digo, ¿cómo llegamos a una final sin dinero? Lo poco que teníamos, gracias a la gran iniciativa de Gilberto Banduro, era que se había gestionado una transferencia de dinero de la Corporación de Desarrollo de Madre de Dios al municipio, porque no podían dar de frente a una institución. Y gracias a esa suerte que en el municipio estaba Germán Ríos Pinma, que había sido deportista, había vestido a la camiseta de Sacachispa, tenía un pasado muy bien en el deporte, y estaba de alcalde. Por eso te digo, si nosotros no tenemos autoridades que le guste el deporte, no va a haber ayuda al deporte. Y Rodian se puso la camiseta, ¿no? Y entonces, y la transferencia que recibió en un proyecto dijo mejoramiento del deporte, imagen de Puerto Maldonado al mundo, y en ese caso nosotros inclusive llevamos castaña, así como llevamos a la Copa Odea, llevamos castaña en el 85 al Estadio Nacional, ¿no? Llevamos a Lima, hicimos una conferencia de prensa con bocaditos netamente amazónicos, gracias a la gran iniciativa de José Benjamín Ruiz González, ¿no? Tío Pepe, que era conocido por todos, y una conferencia de prensa, ver a la gente de Radio Programa del Perú, la gente de Radio Ovación, de Radio Unión, que te invitaban a la radio, corrían por acá, y los diarios. He tenido el gusto de ver el otro día, sí, someramente, Henry me ha prometido darme en digital los diarios que recolectaba. Yo también recolectaba, pero parece que don Gilcho nos ganaba porque se levantaba más temprano y cerraba los kioscos porque juntaba todos los diarios que había, ¿no? Y claro, todos los diarios se ocupaban de Madre Dios. Imagínate, hasta las páginas estas chiquitas de bromas caracterizaban a Madre Dios, y siempre fue motivo de mucha, no burla, sino de alegría. Por ejemplo, Braulio Ríos Quispe, ¿no? El popular Changuito. Es anecdótico porque todos los diarios tocaban mucho y hablaban mucho del Deportivo Maldonado. Acá nosotros esperábamos la llegada de los vuelos para poder conseguir tener las noticias impresas de todo el periplo del Deportivo Maldonado, los partidos, los resultados. Si bien es cierto, algunos no eran beneficiosos, pero siempre se hablaba bien de la entrega, del pundonor, de las ganas, de la garra que ponía el Deportivo Maldonado, porque ningún partido se la llevaron fácil los otros equipos. Y es más, dentro de lo que fue el Mundial México 70, se habla pues de que el partido que salvó al fútbol, porque no te olvides que venían del 66 con una visión de todo lo que le habían golpeado a Pelé y que la posibilidad de que el campeonato mundial ya no sigue el fútbol. El 70 era un campeonato mundial de prueba, y el que salvó el fútbol se dice que fue el partido entre Perú y Brasil, que era un espectáculo de fútbol. Y lo mismo la prensa catalogaba ese partido que tuvo el Deportivo Maldonado con el Hungaritos de Iquitos, ¿no? Los dos equipos orientales enfrentados en un ida y vuelta con mucho fútbol, con mucha alegría, con mucha vistosidad, y que quedó en la retina de quienes estaban en el Estadio Nacional. Cuéntanos un poco de ese partido. Claro, los diarios comenzaron a llamar por un titular gracioso que fue "Mañana choque de boas", ¿no? Mañana, bueno, y fue sin temor a equivocarme, como lo dicen los especialistas. Alberto Vez, por ejemplo, que es un periodista serio que tenía una columna en Expreso, si no me equivoco, Henry debe revisarlo por ahí, dijo: sin temor a equivocarme, fue el mejor partido de esta Copa Perú, entre todos los equipos que demostraron disposición en el terreno de juego, con mucha garra, con mucho pundonor, y a la fuerza, pues, penal por acá, penal por allá, y normalmente tapa el Deportivo el penal, viene el otro, no mete, y así era un partido de ida y vuelta. Fue un partido
el Hungarito fue el campeón sin atenuantes de esta Copa Perú, pero lo que mostró el Deportivo fue garra, ¿no? Lo que nos, a lo mejor con un poquito de contratación de algún jugador que te permitía, o a lo mejor tener otras cosas, o una mejor preparación, quién sabe, hubiéramos llegado un poquito más, ¿no? No a ser campeones, pero eso fue un primer paso. Ese primer paso que no lo supimos continuar. Claro, era una jornada de buenos jugadores que se mantuvieron por muchos tiempos en el Deportivo Maldonado, y lo que a veces pasa, ¿no? El exceso de confianza o el triunfalismo, que no se piense en la renovación, en las canteras, que después van a poder reemplazar a esos jugadores. No nos olvidamos que Elías Galdós, que Blancón, que Valverde jugaron hasta muy entrado en edad, en muchos años mayores, y un poco que se descuidó las canteras en ese Deportivo Maldonado. Claro, mira, llegaron con mucho, ¿qué te digo? No con los años encima, porque Galdós bordeaba los 27 y 28 años, ¿ya? Igual Fernando Valverde, ¿no? O sea, no eran jugadores, pues, yo he visto gente jugar hasta los 40, 39, una Copa Perú, ¿no? Pero mira tú, y parece mentira, Castillo era uno de los más jóvenes, 21, 22 años, ¿no? Y ya llegaron cansados por propio de la edad y la falta de recuperación. Hoy en día la recuperación de un jugador se hace pues técnicamente y científicamente, ¿no? Tú vas termina un partido y la recuperación de un jugador es casi inmediato. El otro día estuve observando una recuperación en Brasil sobre hieloterapia, ¿no? O sea, claro. Imagínate tú, si eso hubiéramos tenido ese tiempo, hubiera llegado el Cholo Jiménez en buenas condiciones, que no llegó, lesionado en el primer partido nomás, Ríos Quispe, ¿no? El Changuito, ¿no? Y llegamos lesionados, López también, nuestro arquero, y lesionados otros, o sea, y no había echar la mano, era la garra que teníamos de Víctor Ochoa, del mismo Chalo Mejía, de Castillo, ¿no? De Amador Racua, que era un joven, el más joven, de Valcárcel, que era un chico aguerrido, Fernando Valcárcel, la fuerza y tenacidad de Valverde, ¿no? La habilidad cerebral de Elías Galdós, adelante, acuérdate de la velocidad que podía imprimir Exacto, o llámese Fernando Moreno, ¿no? O Pelacho Ochoa, ¿no? O sea, pues le digo, llegamos a un Deportivo Maldonado, si se quiere, diezmado podría ser alguna palabra, pero con una falta de recuperación, que no se tuvimos. Acuérdate que los partidos eran seguidos en la Copa de Perú, ¿no? Muy seguidos, sí, muy fuertes, 5 partidos de manera continua, ¿no? Claro, y eso normalmente más la tensión, no estás en casa, no estás, muchos por primera vez en la capital, ¿no? Inclusive en la misma alimentación, etcétera, estar concentrado ya era otra cosa, era una cosa de responsabilidad. Pero así estuvimos, ¿no? Estuvimos en una Copa Perú para orgullo y quedará en la historia, ¿no? Grabada, y agradecer a Dios la oportunidad que me dio de estar en una finalísima de la Copa Perú. Te juro que me sentí orgulloso. En el Estadio Nacional, cuando tú entrabas en el primer partido que nos tocó con Tejido de la Unión, que apareció al día siguiente titulares, Ochoa con la cabeza rota, partida, el otro ensangrentado, que decía, arrancó el fútbol guapo. El fútbol guapo, el fútbol macho. Y agarrarle, cuando tú estabas en el túnel y mirabas a 8 metros el otro equipo y lo mirabas a Tejido de la Unión, tenía el mismo uniforme que el Deportivo, rojo y negro. Y párate tú, y el árbitro dice, señor, se cambia el Deportivo Maldonado. Y don Gilberto dice, ¿por qué? Con su paciencia, señor, ¿por qué el Deportivo? No, es que el Deportivo del equipo nuevo. Un momentito, ¿cuál nuevo? Llamaron a la federación, el Deportivo era el equipo más antiguo de toda esa Copa Perú, ¿no? Esa Copa Perú, cierto. Así que el árbitro agarró, Tejido de la Unión se cambia. Claro, bien, pero para que vean la importancia del peso dirigencial, del conocimiento. Claro. Imagínate que el árbitro nos asustaba a otro dirigente y cambiamos, ¿no? Porque nosotros teníamos, de acuerdo a las bases, la camiseta alterna, era una blanca con negra, ¿no? Claro. Teníamos la alterna ahí. Pero, don Gilberto, ¿por qué? ¿Por qué? No, ustedes son nuevos. ¿Nuevo? Le dijo, no. Llamaron a la federación, vinieron la gente de la dirección, Quintana y todo su corte, y el Deportivo era, pues, un club que, porque tú mandas un historial, el acta de la liga, toda la verdad,
Era un club que había nacido ese año habíamos cumplido 50 años, ¿no? Habíamos llegado a Lima como con nuestras bodas de oro. Las bodas de oro, una celebración grande, para celebrar realmente, ¿no? Y ahora, ¿qué club había entrado al Estadio Nacional a pisar el granado, como dicen todos, cuando tú escuchabas en los parlantes y adelante, y decía, ¿qué pasa? ¿No? Los parlantes del Estadio Nacional sorprendieron a todos los aficionados con una polka. Era el único club que tenía canciones y polcas. Tenía canciones, sí. ¿No? ¿Y quién ponía? La gente, ahí estaba nuestro delegado Cachito, me acuerdo, señor, no sé cómo se llama, pero su apellido es Cacho, ¿no? Y estaba Reati Eduardo, el hijo de don Eduardo, estaban empleados en el IPD. El IPD. Ellos ordenaron al señor de la música que llevaron el disco. Sí, pues. O sea, eso era. Por eso el Deportivo llegó como un equipo con mucha expectativa, pero siempre durante sus partidos, sus presentaciones mostró humildad, mostró un don de gente que ganó poco a poco, fue ganando la simpatía de los medios, de la prensa, de los espectadores, y siempre, como es el caso de estos son los equipos que dejan una imagen bonita y son queridos por la afición. Y eso es lo que pasó con el Deportivo Maldonado. Ahora, si tú miras la foto del primer partido, vas a ver la tribuna de Occidente y vas a ver la bandera del Deportivo, la hinchada que estuvo ahí. Y esa hinchada la presidía, ¿sabes quién? Monseñor Juan José Larrañeta, gritando ahí, ¿no? En la tribuna. Y ver, ¿sabes a quién también que me quedé admirado? Jóvenes, ¿no? Jóvenes. Ahí estaba Óscar Macedo, joven universitario, ya había terminado. Y insultando las clásicas barras, acuérdate que antes tú al árbitro le decías lo que quería, ¿no? Y comenzaron a insultar, y Monseñor, o sea, ¿cómo? ¿Árbitro qué? Y usaba, y Monseñor, árbitro, y comenzaba Monseñor, ¿no? O sea, verlo y contagiaba, ¿no? Damas. ¿Qué hacía, pues, mi madre, que vivía en Lima y en el Estadio Nacional? ¿No? Pues ni conocía, y sentada ahí haciendo barra, ¿no? O sea, gente así. Era el cariño a la tierra. Era el cariño a la tierra. Cuando íbamos al hotel era increíble, ¿no? La gente que aparecía, venía un señor que había estudiado en Maldonado, decía, el Deportivo, no, yo he nacido en Pueblo Viejo, y con su ómnibus de lujo, decía, yo soy agente de turismo, mañana quiero invitarles a pasear, hoy Deportivo a pasear por toda la Costa Verde, un ómnibus de lujo, otro día que vamos a ir a comer a Rosita Ríos al Reina, ¿no? Venían delegaciones, o sea, y gente que estaba identificado con el Madre de Dios, porque representábamos al fútbol de Madre de Dios, claro. Y gente de todo, venían desde lejos, ¿no? Y unos que venían de provincias, venían a ver el partido, porque decían, Madre de Dios en una Copa Perú, nadie lo creía. Bueno, ¿quién en esas épocas, quién lo hubiera imaginado, ¿no? Haber superado a todo el sur, ¿no? A los equipos de Puno, Cusco, sí, pues, y a Purímac mismo, ¿no? Y lo dejamos a Arequipa. Y Arequipa, ¿no? Porque Arequipa no tuvo finalice. Acuérdate que el Social Deportivo Camaná es un club histórico igual que el Deportivo. Por eso cuando ya se van a medir los decanos, decían, ¿no? En el sur. Claro. Y ahí habían jugado grandes jugadores en el Social Deportivo Camaná, de ahí salieron varios, de ahí salieron los hermanos que llegaron a Alianza Lima, el ingeniero, son dos hermanos, que dos son entrenadores de fútbol, ¿no? Y no nos olvidemos que el representante del sur, porque el representante de todo el sur, porque Madre de Dios no representaba al oriente, el representante de todo el sur es el Deportivo Maldonado, ¿no? De todo lo que es Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco, Puno, Apurímac, el representante era el Deportivo Maldonado en esa oportunidad. Sí. Bueno, y eso nos sentimos luego cuando regresamos, diciembre, porque estuvimos más de un mes, regresar con la familia, cada uno regresó con sus regalos, porque la Copa Perú te dio dividendos. Don Gilson nos reunió y dijo, muchachos, acá está su propina, cada uno nos distribuyó. A mí, imagínate que permitió, mira, Lalo, yo te voy a contar, y lo voy a contar públicamente. Nunca pensé traerme una bicicleta para mi hija, ¿no? Un juguete para mi hijo, que era niño, traer un reloj para mi casa, una plancha para mi señora, etc. O sea, ya imagínate, ¿no? Imagínate
y todos los jugadores vinieron contentos, además teníamos unas relaciones increíbles. Llegar a la casa hogar y conversar con el mismo dueño, Beto Levi de Hogar, para que te cuente, porque él es la presidente de España 82, ¿no? Claro. Y Chalo Mejía, Cholo Jiménez, sentarse en la oficina de Beto Levi y le pregunten lo que sea y le digan qué pasó con tal jugador, esto del otro. Y a la salida, cuando le dijo, yo soy hincha del fútbol, yo soy del Sport Boys, y ordenó así, que diga, a todos los que fuimos ese día a Casa Hogar, todos los jugadores, les regaló una toalla que decía, vamos Boys, ¿no? Pero no decía Boys, sino, vamos a Hogar. Y de ahí, y esto lleven a sus esposas, un delantal para la cocina, y todo el mundo contento con su toalla, esto que el otro, ¿no? Para regalar. Otros días sí decía un chifa, ¿no? Invitado por Enrique Lazarte y otros socios que habían llegado a la capital de la República para estos partidos. Yo creo que se ha hecho historia, ¿no? Y al regreso, cada uno supo valorar la gran responsabilidad que tuvieron esos dirigentes de antaño, el esfuerzo de las autoridades que hubo en esa época y el compromiso, ¿no? El compromiso de que este club permanezca y siga siendo grande, ¿no? Coco, estamos en una fecha muy importante. Sí, sí. Una fecha muy significativa. Lamentablemente este momento de pandemia nos ha cortado porque este julio iba a ser un julio bastante cargado, bastante activo dentro de las programaciones que teníamos por las celebraciones. No te olvidemos que tenemos doble celebración en julio. Es el mes del aniversario de la fundación de Puerto Maldonado, 10 de julio, y tenemos el aniversario de la independencia de nuestra tierra, ¿no? Entonces, siempre hemos planificado una serie de actividades. Este año, te comento, teníamos el 3 y 4 de julio la primera Copa Ciudad de Puerto Maldonado, teniendo ya con la vista de la inauguración de la reinauguración de nuestra piscina municipal, ¿no? Ya había con certeza ya la participación, equipos de Trujillo, equipos de Lima, equipos de Arequipa, Cusco, de Brasil, de Bolivia, y vamos a vivir una fiesta de la natación que ha ido ganando espacio esta disciplina deportiva en la ciudad de Puerto Maldonado. Luego, más adelante, teníamos el sexto torneo internacional de handball, con participación de equipos de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Brasil, y luego, por supuesto, nuestros representativos locales, ¿no? Handball, una disciplina que también viene generando un espacio especial, importante, ¿no? Un lugar especial. Otra disciplina deportiva que teníamos una etapa macro-regional de la gimnasia artística. Quisieron dar el campeonato nacional porque este año es año de salida, este año es año de renovación, y entonces el Consejo Directivo de la Federación, de la cual también es miembro César Gallegos, a pesar de que él lo solicitó, le dijeron que no era posible porque el campeonato nacional tenía que ser en Lima como salida, como despedida de esta junta directiva actual. Pero sí nos habían otorgado un campeonato macro-regional, y por esa amistad ya también no solamente eran los equipos del sur, sino también venía equipos de Lima, equipos del Callao, de la gimnasia. Íbamos a vivir una fiesta deportiva de la gimnasia. Sumado a ello, teníamos la gran fecha final del Campeonato Nacional de Motocross. La Federación Peruana de Natación, de Motocross, ya había designado de que Madre de Dios iba a ser sede de la fecha final. Y en julio teníamos pues una serie de actividades deportivas, siempre con la visita de equipos de Bolivia, de Brasil, básquetbol, fútbol, voleibol, en fin. Esta celebración siempre ha sido, esta fecha siempre ha sido de celebración, siempre ha sido importante. Quisiéramos que un poco, ya en esta etapa de la entrevista, nos cuentes algo sobre esas fiestas de antaño, sobre esas fiestas de las primeras que tú recuerdas, quiénes participaban, cómo eran las celebraciones, cómo lo vivíamos, cuáles eran nuestros escenarios deportivos, y cómo se vivía realmente la fiesta deportiva dentro de las celebraciones del aniversario patrio. Mira, para los que no hemos vivido en Puerto Maldonado, pero veníamos justamente a pasar las fiestas patrias porque era nuestra tierra, ¿no? Donde estaban nuestros ancestros y veníamos muy alegres. Primero que había dos etapas que pasa en nuestra mente y en la historia que tenemos, ¿no?
nuestras fiestas patrias siempre las hemos celebrado. No había para nosotros el 10 de julio, porque eso nace recién en el 85, ¿no? Con Germán Rodríguez, alcalde, 80, no me acuerdo si es 85, 84, pero nos permitía, por ejemplo, que las fiestas que eran marcadas para julio, que era la independencia, venían, si no podíamos contratar equipo de Lima, en este caso siempre era pues el equipo del Estadio La Unión que nos visitaba, de Lima, una vez hizo el Porvenir Miraflores. Un poco como que la foto que te acompaña en la parte posterior, ahí está, ¿no? La asociación. El gran Tanaka, que era defensa y capitán de Estadio La Unión, está detrás de nosotros, Estadio La Unión. Y jugaba en primera división, no sé si por el Sport Boys, pero por ejemplo que venía al Estadio Unión, una vez vino el Defensor Miraflores, otra vez Universitario de Deportes, ¿no? Pero eran épocas de julio que eran muy difíciles, por ejemplo que nuestro tradicional visitante para Madre de Dios era la hermana República de Bolivia, la parte del Beni, que venían aprovechando nuestro navegable río Madre de Dios. De esa época no había minería, o sea, no había causales, sino venían nuestras embarcaciones, las famosas lanchas que venían. Eso era para diciembre. Pero hablando del 28 de julio, siempre nuestros clásicos invitados era la gente del Cusco. Si no era el Tahuantinsuyo, era el Mancocapa, si no era el Mancocapa, en algunos casos el Deportivo Garcilaso, el Uruzagua de otro lado, ¿no? Equipos del distrito de Huanchan, ¿no? Que estaban muy ligados, ¿no? Que venían para las fiestas, y la otra normalmente de Lima, ¿no? Y los equipos locales. Pero antes de eso, Lalo, hablando de fútbol, venía, pues, por ejemplo, Iberia, ¿no? La selección de Iberia, la selección de Maldonado, en los clásicos encuentros que había del 28 de julio. Pero no solamente el fútbol, ¿ah? Acuérdate que teníamos básquet, esas grandes noches de básquet en Puerto Maldonado para fiestas patrias, ¿no? Era hermosísimo. Y no solamente era el básquet, claro, sino las competencias, por ejemplo, de ciclismo. Parece mentira, ¿no? Nosotros hemos tenido, yo me acuerdo de haber visto de niño todavía una vuelta que era Maldonado, La Cachuela, y salían, no sé, por el Prado y otra vez en Maldonado. Yo me quedaba sorprendido, ¿no? Toda una vuelta y que los ciclistas venían. Y no solamente era el fútbol, el básquet, el ciclismo, sino regatas. Eran las clásicas competencias de fiesta patria y estaba en el programa, ¿no? Competencias y regatas en el río Madre de Dios, y no solamente de varones, sino de mujeres. Tú mirabas a damas, cachuelinas, con sus remos, etcétera, ¿no? Otras de Pueblo Viejo, defendiendo cada uno sus comunidades, sus locales, ¿no? Y eso era hermosísimo, ¿no? Era hermosísimo. Vivías las fiestas de antaño. Papeles importantes juegan, pues, el básquet, ¿no? El básquet, el fútbol, nuestros escenarios deportivos se iban, pues, mejorando día a día. El del viejo, la historia dice, la vieja cancha de fútbol, donde está hoy día el Parque de Colores, la Guardia Civil, ¿no? La cancha de nuestra primera cancha de básquet en la Plaza de Armas, frente a la prefectura. De ahí pasar al estadio de la Compañía de Zapadores número 2, ¿no? Y el ejército. Entrabas por donde está Ramiro de las Sillas Carrión y ibas al ejército, ¿no? No había barranco, no había barranco. Ahora todo eso ya se convirtió en una cárcava, ¿no? Claro, y de ahí, de ese estadio, pasarte al estadio municipal en una inauguración justamente en fiestas patrias, ¿no? Y las fiestas eran bonitas, porque toda la actividad que había por aniversario patrio era al torno, alrededor del deporte y de otras costumbres como las peleas de gallo, la plaza de armas, ¿no? Etcétera. Pero debajo del mango, debajo del mango, ¿no? Eran hermosísimos, ¿no? O sea, fútbol, básquet, ¿no? No hubo en esa época vóley, ¿no? Qué pena, ¿no? El vóley después, pero no hemos tenido supremacía en el vóley. En el básquet sí. En el básquet vino, lo escuchaba el otro día a Nemesio, el por qué somos buenos basquetbolistas, porque teníamos roce en el básquet. Yo me acuerdo cuando venían de Bolivia para fiestas patrias, venía el Kramer de Bolivia, ¿no? Venía el Vaca, unos equipazos. Por ejemplo, el Kramer era manejado por los hermanos Marinoles, los curas, ¿no? Que eran americanos en el Beni,
y enseñaban el básquetbol y había pues unos grandes encuentros de básquet, tanto de mujeres como hombres del club que venía de Cobija y la selección de Maldonado, y era todo un espectáculo, llenaban. De Riberalta venían, Riberalta. Claro, claro. O sea, todo eso se ha perdido, ¿no? Después vino otra etapa, que ya no viene en Lima por los costos, porque de Lima vino un equipo, el Sportify, creo que era, ¿no? Donde trae a un seleccionado nacional, cuyo apodo era Cuica. De ahí queda Vicente López con el apodo de Cuica, ¿no? Un seleccionado nacional, ¿no? Que era seleccionado nacional tremendo, ¿no? Pero ahorita se me ha escapado, pero justamente lo tenía anotado por ahí su apellido, ¿no? Donde se jugaba los primeros todavía básquet después de la Plaza de Armas, en el INEI 30. El INEI 30 jugó un papel importante. Es el colegio de las Mercedes. Claro, ahí don Néstor del Pozo, que fue su primer director, yo Pozo decía, que me disculpe, profesor Hernán, no he tenido oportunidad de conversar sobre este tema, pero sí conversé con una persona que conoció muy de cerca al profesor Néstor del Pozo. Y me decía, era un agarradito, sí, me dice, macetita, bien duro, pero hábil con la pelota, me dice, jugando básquet. Entonces ahí se me vino, mira, a la mente por qué don Hernán Cameco, don Milciades Vera eran basquetbolistas. Alumnos del colegio. Le dije, ustedes tienen porte para el básquet. Hizo su cancha de básquet en el INEI 30 con ladrillo chancao. Prendía la luz que movía los motores que generaban el movimiento de los talleres de mecánica de motores que tenía y de carpintería para jugar básquet. O sea, le gustaba y había internado. Y ahí gente en básquet que ha sobresalido, ¿no? La Cachuela tenía si se quiere, la supremacía en el básquet, eran, mira, los hermanos Collazos, al gringo Vélez, mira qué chiquitos eran, ¿eh? O sea, Coco, no era como muchos creen actualmente, que el formador del básquetbol, el creador del básquetbol, en Puerto Maldonado es el colegio Guillermo Vigus. No. Nació en el Ficarral. Yo te lo digo con seguridad, mira, pues ojalá que don Hernán me pueda escuchar o algún día entablar un diálogo, porque don Hernán es una Biblia, yo lo respeto mucho, siempre lo he admirado, inclusive en días que venía él dirigiendo al CUNICEI, ¿no? Al Estadio de la Unión, porque él era uno de los mentores, gestores que venga el club de Lima, ¿no? Porque inclusive se solventaban cierta cantidad en los pasajes del club la Unión, ¿eh? O sea, la asociación por el cariño que tenía esta tierra, que habían recibido a sus ancestros, antepasados. Acuérdate tú que en la colonia japonesa fue grande. Y había un club Nicey en Puerto Maldonado, ¿no? El primero en la Plaza de Armas, donde es hoy en día el puente, el segundo en la avenida León Velarde, ¿no? Entonces, yo, por eso digo el básquet, ¿no? Lo veo a la Universidad de Vera, y yo lo he visto jugar a la Universidad de Vera. Lo he visto jugar a Hernán Cameco, lo he visto jugar al Gringo Vélez, lo he visto jugar a los hermanos Collazo, lo he visto jugar a García, ¿no? Y todos, ¿no? que me dejen mentir, ninguno medía 1,70 m. Ni 30. Medía. ¿Y de dónde eran? ¿Dónde eran? Del INEI 30. ¿No? El Vigo nace el 57, después llega a ser secundaria con fútbol. En el Vigo hay una generación en el Vigo muy importante, ¿no? Llámese, por decirte, los hermanos López, ¿no? Los hermanos Arias. Ángel Mardini. Pero ellos nacen, bueno, ¿quién es el que le lleva el básquetbol ahí? Hay un recuerdo que me dice que es el don Genaro Herrera. Don Genaro Herrera jugaba básquet, que es lo que yo sé, pero el que lleva el básquet al Vigo era el profesor Guillermo Herrera. Guillermo Herrera. Que enseñaba inglés. Por eso te digo, cuando enseñaba inglés y le enseñaba básquet, él no hablaba en los términos FAO, o por decirte gol, él hablaba freaking, walking, ¿no? Hablaba términos de inglés, ¿no? Y uno iba aprendiendo, ¿no? Qué cosa era el freaking, qué cosa era tal, el otro, ¿no? Y era, pues, y le gustaba y entrenaba. Él agarraba la pelota con un estilo, así se lleva, ¡pam! No más de la cintura, y tenía sus botes. Un paso, un bote. Así es.
tenía unas poses y serio, y todo el mundo lo respetaba, ¿no? Es ahí que esa generación, segundo año y media, tercera, crece con el básquet, y aprovechamos que en la liga de básquet de Tamaulipas había primera y segunda división, o sea, teníamos una cantera. Jugar en primera división era un lujo, pues, enfrentarte frente al equipo del Grau, que lo manejaba López Aliaga, ¿no? López Aliaga. Ajá. O enfrentarse al Deportivo Maldonado, que lo manejaba Lucho Reyes, el otro Reyes, Eugenio Franco Pinedo. O no eran chiquitos. O al Bata. El Bata. Por ejemplo, no sé si tu padre llegó a jugar básquet. Según conversando con Nemesio, mi padre jugó básquetbol. Y era dirigente. Cuando todavía era el Bata. Claro, era dirigente. Yo lo vi a tu padre como dirigente. O sea, el Bata hace un equipo, pues, hace un equipo también de chicos, ¿no? Que posteriormente es llamado el Revólver. Yo creo que sí, porque sí, claro, ellos dicen que como el Bata ya no dio apoyo, porque el Bata era una corporación internacional. Claro. No era Perú, Bata era internacional. Tú ibas a cualquier sitio, a Bolivia había Bata, ibas a Ecuador había Bata, ¿no? Y fomentaba el deporte, porque acuérdate que ellos tienen la patente de las famosas zapatillas North Star, claro, ¿no? Que eran americanas, que eran justamente lo que utilizaban los basquetbolistas. Y me imagino que era parte de la propaganda, pero el Bata era el equipo, si se quiere, pues, de esa época que se enfrentaba, pues, había muchachos que estaban naciendo en el básquet, ¿no? Claro. Su propia talla y porte, ¿no? Nemesio, ¿no? Y no solamente era el básquetbol de varones, sino que también había muy buen básquetbol de damas. Claro, el básquet de damas pasa por varias etapas también, ¿no? Varias etapas. La etapa del básquet de las faldas largas, ¿no? De las señoras, y de ahí pasa a la etapa de la falda pantalón y la etapa de short, ¿no? Son 3 etapas donde tú vas a ver selecciones de Maldonado, vas a verle a Marcia Troncoso, a Soledad Álvarez, vas a verle a Isela Arredondo, vas a ver a Carmen Rosa Álvarez, mi muchachita. Doña Blanca Arias. Esa es la otra etapa, la de las faldas largas, te digo, ¿no? Doña Blanca Vinelli, la señora Caicho, ¿no? Doña Dominga, ¿no? Y otras señoras como la señora George, ¿no? Y otras señoras. Por eso digo, pasan por varias etapas, porque en el básquet de damas, el vóley, mucho tenía que ver las madres dominicas también. Ajá. ¿No? Con el deporte. Como los curas tuvieron que ver los hermanos dominicos, los padres, en la otra parte, en el básquet, ¿no? Porque llega un momento que el básquet se independiza ya de las manos de personas, ¿no? De algún club, y se institucionaliza como liga. Y empieza la liga nace en la parroquia. La parroquia tiene a su cargo el Fray Martín, el Círculo Reina de las Apóstolas, el equipo de las Clarinas, el equipo de Globetrotters, o sea, 4 equipos que manejaban la parroquia, ¿no? Ya venía el Esportor El Sol con su equipo, la Cachuela con su equipo, el Miguel Grau con su equipo, el Deportivo Maldonado con su equipo, y después la Guardia Republicana con su equipo, y eran pues partidos pues de ida y vuelta, ¿no? Tú salías del básquet 11, 12 de la noche. ¿Tú recuerdas en la gestión de quién o por intermedio de quién es que se construye la cancha parroquial? Mira, yo ya llego cuando hay cancha parroquial, me imagino que juega un papel importante, porque la cancha parroquial, cuando se construye la radio, el cine Radio Madre de Dios, donde va a ser el salón parroquial, la biblioteca, me imagino que lo hicieron con cancha. Debe jugar un papel importante Ángel Martínez y Ramón, me imagino, y los mismos chicos del Fray Martín, ¿no? Que es muy importante, porque yo vi a Luis Guillermo del Alcázar, jovencito, joven. Javier Aris Ward. Claro, monseñor Javier, claro. Pero mira tú, yo vi muy muchachito a Luis Guillermo del Alcázar, que era muy pegado a Fray Martín, en la cancha, arreglando las luces, esto y lo otro, y llamando a gente para ir mejorando en muchas de las noches que había deportivas, ¿no? La gente, teníamos una tribuna abarrotada, arriba el cine era full, ¿no? Había más gente en la cancha de básquet que en el fútbol. O sea, había
y en torno a eso mucha actividad económica. Las Me- que vendían naranja en la esquina, la naranja, las aguajeras, los triciclos, ¿no? Los cigarros, los chicles, los caramelos, las gaseosas, y salir después del básquet, irte al bar recreo a tomar tu recreo antes que apague la luz. me comentan, sácame una duda, de que en comparación de ingresos, en el fútbol se producían 1.000 soles y en el básquetbol 5.000. Claro, claro, el básquet solventaba prácticamente la actividad deportiva. Por eso, dentro del programa de festejos, no podía estar dejado de lado el básquet. Que era el que generaba, que era el que daba el respaldo económico. Claro, el básquet. Básquet llenaba. Eran familias enteras, iban al básquet. Porque además había básquet de mujeres y básquet de hombres, ¿no? Ay, pucha. Coco, creo que este programa, este diálogo vamos a tener que ampliarlo porque de verdad solamente nos hemos centrado en unos pequeños temas Sí, y hablar del deporte de Madre de Dios, hablar de la historia del deporte de Madre de Dios es bastante amplio. claro. Por lo menos Porque tenemos estamos unos 5 o 6 programas. solamente hablando, Lalo, de lo que es fiestas patrias, ¿no? Hay mucho que hablar. Sin Tuvimos tocar actividades- las fiestas de departamento, que también... Claro. Acuérdate que tuvimos un tiempo, Lalo Box, que tú estabas donde está la fiscalía. Así es. ¿Conoces la avenida Fiscalía donde está la fiscalía? Moderna. Claro, Ya, sí. ahí era la cola. La cola para comprar tu entrada en el pequeño coliseo, ¿no? Que está donde está la piscina. Donde- Formar la cola para una noche boxística, Así es. ¿no? O Cuando, sea, nosotros hemos tenido acá, Lalo, se ha disputado un título latinoamericano de básquetbol, Lalo. de box, Hemos tenido a grandes promotores de básquetbol acá. de box, boxeo. Perdón, de box hemos tenido. Hemos tenido yo sé que aquí lo conocía Bartra. a Bartra. Bartra vino acá por 3 veces. Es más, aquí llega Maldonado, Rubén Zurita Vilela, como promotor, como parte de los promotores de boxeo, ¿no? Así es. Rubén sabía de box. Sabía de box. Él vino Sabía como de box. promotor, vino dirigiendo a uno de esos Sí, eventos. venía por un encargo del Cusco, el Círculo de Periodistas del Cusco, Rubén Zurita, y yo entablé una amistad luego con Rubén que me permitió transmitir, ojo, transmitir peleas internacionales de box, ¿ya? Bajando la señal, hoy día no puedes hacer eso, ¿no? Ya no puede. Y el otro día un amigo que tiene muy buena voz comenzó, voy a hacer un paréntesis, a narrar un partido en Facebook con la imagen. Ya. Facebook a los 10 minutos le cortó su cuenta. Le cortó su cuenta de Facebook y lo castigó. O sea, hoy en día no puedes, si no tienes el derecho, ¿ya? Entonces, y ese tiempo tú bajabas la señal satelital, porque ya teníamos la tal pelea, va a haber en tal sitio, ¿no? Sí. Yo a Rubén lo alistaba, lo ponía en el monitor, yo hacía la publicidad, lo presentaba y Rubén narraba. Rubén sabía de box, ¿no? Los términos de box, porque hay que saber, ¿no? Hay que No es conocer. que te dan un puñete en la cara y ahora en la oreja, no. Saber los términos del jab, del swing, del recto, ¿no? Yo recuerdo, no es de mucho tiempo, de unos 8 años, vamos a decir así, cuando nos sentamos en una mesa en el ahora cobertor del Estadio IPD, en el Loza Deportiva coberturada, y te narraste un partido ahí, perdón, una pelea, cuando vino nuestro crédito nacional que ha disputado campeonatos mundiales, así por el aniversario de la fundación de la creación de Mario, por los 100 años de Madre de Dios. ¿Cancio Guamán? No, Cancio fue el árbitro. Ya. Cancio con el árbitro. ¿Quién fue para el batería? Batería, ¿te acuerdas? Ah, claro. Que hizo su preentrenamiento acá. Maicelo. Claro, ¿no? Claro. Jonathan Maicelo vino para los 100 años de Puerto Maldonado. Se subió tú sabes que esa producción, mira, Lalo, a mí, yo sin saberme, yo había estado narrando ahí, hice la presentación, todo, y pasa 2, 3 días, me va a buscar Anás, pero el hijo, ¿no? Que es el chico que maneja la televisión.
Sí. Me dice, profe Coco, quiero hablar con usted. Me han pedido urgente de Lima, ¿no? Y me muestra que quieren su voz para que están Claro. haciendo un especial de Maicelo. De Producciones Raza Peruana. Raza peruana. Y me fui a la casa de Ana, que tenía todo un estudio completo en la avenida Circunvalación, entré, me quedé admirado y grabé para Raza, grabé la voz Raza Peruana. para esta presentación, ¿no? Y La Cobra Maicelo. Maicelo, y yo aprendí mucho del voz porque me gustaba el voz, ¿no? Yo admiré, acuérdate que yo fui uno de los que de niño, don Manuel B. Montesinos, que fue representante de Madre de Dios y que fue presidente de la Federación Peruana de Billar, era muy amigo del señor, del famoso oftalmólogo Quirós. Él le decía el Cholo Quirós, y don Manuel Montesinos tenía como empleado a mi tío, que era su secretario. Entonces, y él era, me dice, le contaba, yo de niño escuchaba, decía, va al Madison Square Garden Mauro Mina, y parece que ha pasado la prueba de la revisión médica. Y lo que no saben los gringos es que Mauro Mina, un gran sabio peruano, le ha operado de la retina. ¿Ya? Porque tenía de la retina, ya no podía boxear. Claro. Los médicos no se dieron cuenta porque nunca pudieron comprobar que tal operación de uno de los mejores cirujanos oftalmólogos que tenía el mundo, y era el Cholo Quirós, ¿no? Que era amigo de don Manuel Montesinos. Y verdad, se subió al Madison Square Garden un chinchano, moreno alto, Mauro Mina. Mauro Mina. Y escucharon una pelea de Mauro Mina en la voz de un puertorriqueño. Sepa usted, con pantalón blanco en la esquina azul, va a salir, toca la campana y vienen los guantes al centro. Y narrar ese estilo es emocionante, ¿no? Ver, y hay todavía archivos de este famoso narrador de box puertorriqueño, creo que es, y normalmente es una sensación, ¿no? Alto conocedor que lo hace rápido. Ahora sí, creo que la cuenta basta ya. El árbitro dice, siga todavía siga, y te hace vivir el box, pero no. Usted sabe que está sentado en side right para que usted le salpique la sangre en la cara de esta pelea. O sea, daba el lujo que los que están adelante van a vivir la emoción del box, ¿no? O sea, grande. Y acá en Madre de Dios, sí hemos tenido un crédito como Javier Manguerita Díaz, como los hermanos Guamán Cancio, que fueron al famoso Roland Garros de Cuba. Los chicos han estado en Cuba, ¿no? Preparándose. Hemos tenido boxeadores, Manguerita, claro, que estuvo en guantes de ojo cuando claro. Tenía la promoción. Y ahora tú te preguntarás por qué Manguerita es boxeador. Del Bing, murió, del Bing salió. Pero no, tiene algo en la sangre. ¿El papá? Cuando era niño, nosotros nos gustaba el Cachascán y nos íbamos a la avenida Argentina, que se llamaba el Luna Park peruano. Era una lona ahí todo vieja, rota, ¿no? Sillas de madera, así, todo, y había los famosos cachacán. El box, el cachacán es un espectáculo. Ahí donde peleaba Moncherí. Y claro, ahí peleaba Moncherí, peleaba el famoso, decían, el carnicero asesino, era un policía municipal de Lima, un gordo atrás, ¿no? Pero había uno de Madre de Dios que hacía temer a todo el mundo. Víctor Díaz Díaz. El papá de Manguerita. Era cachascanista profesional. Y hay años, el 28 de julio, que se presentaba en el famoso Cine Teatro Tropical, o llamado Iris. Era el único teatro de madera hecho para espectáculos, ¿no? Y ahí se presentaba en paz descanse por días, ¿no? Y por eso Manguerita tenía esa sangre, boxeador, cachascanista. Porque para ser boxeador tenías que ser como Maicelo, matón, bocón, ¿no? Y esas cosas tenía Javier, que le permitió participar, gracias a Óscar Macedo, que lo escribió junto con Edwin Ruiz, creo, en ojo lo escribieron. Los guantes de ojo. Claro, llegó hasta la finalísima. Claro, y nos costó porque tuvimos que hacer una colecta para que viaje, ¿no? De verdad, profesor Coco, este es un gusto, ¿no? Esto, yo creo, como dice Henry, esto va a dar para 1, 2, 3, para buscar las tertulias. Estamos tratando, esta pandemia de verdad ha dado para que podamos nosotros de repente hacer una reingeniería y buscar la información desde las fuentes, ¿no? Hemos hecho
una serie de ya de programas con aquellos que han generado el deporte en esas épocas. Tenemos en mente un cartel, ir entrevistando uno por uno para que nos cuenten directamente de la experiencia de ellos, del haber vivido, y de verdad ir recopilando y de esta forma también hacer la historia del deporte en Madre de Dios, contada por sus mismos protagonistas. Que sea un homenaje, Eduardo, a todos estos deportistas de antaño, a los dirigentes que dieron mucho por el Madre de Dios, que sea un verdadero homenaje. No queremos olvidarnos casi de nadie, no queremos olvidarnos. No, de nadie. Lamentablemente hemos perdido mucha gente que ha podido aportar y ha podido ayudarnos, y voy a recordarlo pues con mucho respeto a don Gilberto Banduro, ¿no? Que conocido como la Biblia del deporte. Claro. Una persona muy meticulosa, una persona en la cual iba anotando en cada uno de los libros, el acontecer deportivo, ¿no? La reunión. No solamente anotando, sino que te enseñaba. Claro. Si tú tenías una responsabilidad, él te decía, ven acá, y te daba un papelito. Si tú habías sido elegido fiscal, decía, el fiscal debe hacer esto, esto, el otro. Si tú habías sido delegado, él te decía, el delegado esto, y te enseñaba. ¿Ya? Claro. Y las cuentas claras, ¿no? Claras. Claro. Esa vez que yo fui a Camaná, yo fui como presidente, tesorero, entrenador y creo que hasta utilero. ¿Ya? Porque no había más para, ¿no? Esa vez. Y al regreso, don Gilberto, te hemos dado tanto, a ver, y a rendirle cuentas, ¿no? A rendirle cuentas. ¿No? Y esas son las cosas que el deporte engrandecen a los hombres, ¿no? Bien. Toda su vida, nadie le reprochó o nadie le echó en cara que había malgastado un sol, ¿no? Por eso era el tesorero eterno de las comisiones. La persona proba. Uno confiaba así ciegamente en él. Don Enrique Lazarte, él agarraba y decía, ya, listo. Don Gilberto Gilcho va a ser el tesorero. Claro. Y después eligen el presidente, aunque sea. Lo demás ya busquen ustedes. Sí, así es. Esa es la palabra correcta. Don Gilberto era todos los comités y él ahí en la puerta de las actividades del Yácara para juntar fondos, o en la rifa, o en el reinado, ahí él con su maletín. Y eso me voy a acordar siempre de don Gilberto Banduro. Me acuerdo que una vez fueron a jugar a Puno y nosotros fuimos a la casa de don Gilberto. Él se había ido con la delegación y nosotros en la casa de don Gilberto escuchando radio, ¿no? Con Manuel Reati, con Oscar Macedo, escuchando radio porque sabíamos que don Gilcho había dejado su radio preparada para el partido que jugaba el Deportivo por no sé qué sitio era, por Puno, por Juliaca, que había viajado con la delegación y nosotros escuchando radio. Sí, son cosas, ¿no? Hay anécdotas, ¿no? Cuando fuimos con el Deportivo, una vez invitados a Cobija para preparar un aniversario, don Gilberto iba y ahí tuvo la oportunidad de encontrarse con su hermano en Cobija. Y en esas cosas del viaje, tú sabes, difícil para terminar, don Gilcho pierde su radio. O sea, como le he dado algo, pero increíble, porque él paraba con su radio escuchando en todos lados, ¿no? Y cuando pierde su radio llegamos a Cobija, estuvimos ahí, y llegó su hermano de Río Branco, con su carro, sus sobrinos, todo. Y como siempre, ¿no? Su tío, muy buena gente, ¿qué les falta por acá? El refresco en el estadio. Y no teníamos el combustible para retornar. Habíamos gastado combustible en la ida, y nuestra cuestión era esa. Y don Gilcho no quería decirle, el combustible, no, señor, no falta combustible. Y aparte en el oído, y cómprele una radio a don Gilcho. Oye, ¿verdad? Y él sabía que a su hermano le gustaba eso, pues. Fue y le compró una radio. Don Gilcho Amargo, que ¿quién había dicho eso? Ya le compraron su radio, pues, ¿no? Y vino con su radio nueva ya de Cobija. Son bonitas anécdotas, ¿no? Gente como él que se nos ha adelantado simplemente, y sé que desde el cielo, con mucha de la gente de calidad que ha tenido Madre de Dios, están atentos de todo lo que pasa en nuestra región y esperando pues que ya tengamos que dar la mirada y el vuelco necesario para hacer una gran revolución en el deporte. Coco, la última del estribo de hoy. ¿Ya? Si tendríamos que ponerle un nombre al estadio, al hoy estadio IPE Puerto Maldonado, ¿cuál tendría que ser?
Me haces muy difícil la pregunta, ¿no? Yo fui uno de los que siempre pensé que el estadio debería tener el nombre de Enrique Lazarte Alarcón, ¿no? Y una vez discutimos eso con mucha gente, me decían por qué, ¿no? Don Enrique era un tipo muy entregado, tenía enemigos gratuitos, por supuesto, porque no lo conocían a fondo, ¿no? Porque era Claro. otro tipo recto, ¿no? Que le metía las cosas a su bolsillo, y si tenía que darle para la joya le daba, si tenía que darle para Fray Martín le daba, si tenía que darle para el Deportivo o para el Zacachipa, él daba, ¿no? Prueba de ello es que al inicio de cada zafra, él mandaba a Lima a comprar 20 copas, 50 pelotas, tantas camisetas. ¿Por qué? Porque sabía que a lo largo de los 365 días que tiene el año iba a ser Iban a, padrino de la comunidad iban a para picar. el campeonato, etcétera, ¿no? Y era un tipo así. Pero de ahí surgieron las ideas que el estadio debería llamarse, por ejemplo, Alberto Gandulia Polo, porque había sido, con todo lo que sería una visión de tener un estadio municipal, que a lo mejor no hubiéramos tenido hasta el día de hoy. Claro. Y don Gilberto Manduro juega un papel importante en todo esto, ¿eh? En todo esto. Y yo creo que tendrá un nombre reservado para algo muy especial, sobre todo por la honestidad, la caballerosidad que ha demostrado en todo su quehacer deportivo, ¿no? Porque un tipo que siempre estuvo en los momentos más importantes de la historia en estos últimos años del deporte en general, ¿no? Y ahí estaba presente, conocedor de todo, no le podía sacar la vuelta a muchas cosas, defensor claro de las cosas que tengan que ser legal. Tiene un nombre muy especial, un sitio muy especial dentro de todo lo que es el deporte en Madre de Dios. Haremos algún homenaje, habrá en el estadio, por ejemplo, si ya está el nombre de Alberto Gandulia, habrá un busto para Gilberto Panduro, haremos unas astas de bandera con un busto como lo tienen muchos estadios, ¿no? El Torres del Don de Puno, aquella persona que regaló, por ejemplo, el terreno, ese monumental de Pedra, tiene un busto, o el Hernán Siles de La Paz, etcétera. Bustos, ¿no? Que dan y perennizan el homenaje a personas que normalmente han contribuido con el desarrollo del deporte. A personas especiales, a personas que aportaron, a personas que se compraron el pleito, que a veces, inclusive muchas veces, dejaron la familia o se separaron de la familia y tomaron en un primer plano pusieron su responsabilidad que asumían frente a la conducción de un deporte o de un club o de una institución, ¿no? Y eso ha pasado varias veces y eso lo hemos escuchado hablar de eso, en ese caso, por ejemplo, del señor Gandulia Polo, lo estamos escuchando hablar también de don Gilberto Panduro y de muchas otras personas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ponían de antemano, ponían la responsabilidad, inclusive antes a veces que la familia, ¿no? Así es, Eduardo. Va a haber mucho que hablar sobre el deporte, bastante hay que recordar. Acuérdate que yo no viví mucho tiempo en Maldonado en mis épocas, ¿no? Yo estudié fuera de acá, pero he tenido a mis abuelos, pues que, así como Henry a su padre, mi abuela, que dejaba todo el día domingo a las 10:30, 11, cerraba su pensión con Tamana y se iba rumbo al estadio con sus aguajes, ¿no? A ver partidos, o llevar la chicha a su equipo del González Prada a la Plaza de Armas para su equipo, o hacer el bordado de la camiseta del Deportivo Maldonado. Y una vez cuando decían que el Deportivo desaparece, dice, desaparecerá allá, pero acá está el Deportivo en mi casa. Entonces todo eso hemos aprendido, ¿no? Y que nos contaban historias, ¿no? Cómo es, ¿no? Tener, por ejemplo, en la sala de mi abuela una estatua, esas de yeso o esto, de un moreno y un blanco, que, con camiseta de Alianza y otra de la U, porque en su casa la mitad era de Alianza y la otra mitad de la U, ¿no? Entonces, y para igual, no pelear. mi hijo mayor es del Zacachispa y mis otros hijos son del Deportivo. Entonces ella decía, pero ella era hincha del Deportivo, era una repatriada de Chile, ¿no? Amante a muchas cosas, ¿no? Le gustaba, pero daba su vida por el deporte. Bien. Coquito, ha sido un gusto, ha sido un placer haber conversado contigo, haber aprendido y conocer un poco de lo que es la historia del deporte de nuestra región de Madre de Dios. Esperemos que nuestra no sea la próxima. Vamos a ponerle un segundo tiempo, vamos a darle a esta entrevista para tocar algún tema relacionado con el quehacer deportivo de nuestra región.
Bueno, agradecerle a Henry también la oportunidad, Eduardo, a ustedes, cualquier rato para estar con esto que nos gusta, pues, ¿no? Conversar.